El día de hoy les voy a platicar el problema número 23 y último problema de matemáticas que vino en el examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022. Dice, observa la siguiente figura y nos muestran una cuadrícula en donde está marcado un triángulo en color gris. Dice, de acuerdo con sus datos, me pregunta cuánto mide el área del triángulo sombreado. Nosotros en un principio podríamos buscar de este triángulo cuál es su base y cuál es su altura. Sí es posible calcular cuánto vale su base y cuánto vale su altura en alguna de las direcciones, pero requiere de conocimientos un poquito más adelante que lo que se tiene en nivel primaria. Entonces, con nuestros conocimientos básicos, lo que podríamos pensar es en buscar figuras que conozcamos. Por ejemplo, conocemos un cuadrado. Nosotros podríamos calcular el área o la superficie de todo ese cuadrado. Si nosotros quisiéramos calcular el área del cuadrado, sabemos que el área se calcula multiplicando lado por lado. Si ustedes cuentan cuadritos, se darán cuenta que son 4 cuadritos o 4 unidades de base por 4 unidades de altura. Entonces, el área del cuadrado serían 16 unidades cuadradas. Pero no es el cuadrado el que queremos. Si se dan cuenta, el triángulo lo podríamos calcular si le quitamos los triángulos blancos que están ahí estorbando. Si nosotros calculamos, por ejemplo, el área de este triángulo, que lo voy a marcar como triángulo número 1, podríamos nosotros calcular esa área. El triángulo 1 tendría base, si ustedes pueden observar, tiene 3 de base y 3 de altura. Sé que estas son las bases y las alturas porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, multiplicamos la base 3 por la altura 3 y lo dividimos entre 2 porque es el área de un triángulo. Multipliquen 3 por 3, 9, entre 2, 4.5 unidades cuadradas. Ahora, vamos a calcular el área de este otro triangulito blanco. Si nosotros observamos este segundo triangulito, vamos a calcularle su área del triángulo 2. Si se dan cuenta, nuevamente es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, podríamos calcular, esta es la base y toda esta completa es la altura. La base es 1 y la altura es 4. Lo dividimos entre 2 porque es un triángulo. 1 por 4 entre 2 me da 2 unidades cuadradas. Ya tenemos el área de este segundo triangulito. Vamos a calcular el área de este tercer triangulito. Vamos a llamarle área del triángulo número 3. Si se dan cuenta, otra vez tenemos un ángulo de 90 grados. Podríamos considerar que su base es 4 y su altura es 1. 4 por 1, base por altura, sobre 2. Entonces, el área sería 2 unidades cuadradas. ¿Cómo podríamos hacer para calcular el área del triángulo gris? Pues simplemente para calcular el área sombreada, restaríamos 16, que es el área de todo el cuadrado, y le restamos el área de estos tres juntos, que si ustedes suman estas tres cantidades, se podrán dar cuenta que es 8.5. Entonces, al 16 le restamos 8.5 y obtenemos el área sombreada o el área del triángulo que nos están preguntando, que pueden hacer la cuenta y ustedes llegarían a la respuesta final, que son 7.5 unidades cuadradas, que corresponde al inciso B de sus opciones. Con esto terminamos este ejercicio y el examen del 2022. Éxito en el examen del 2023.